Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la Defensoría Penal Pública. Con defensa hay justicia. Hoy día queremos conversar sobre un interesante tema, el tema de las personas que han sido condenadas siendo inocentes, personas que están en la cárcel y no han cometido delito. Para eso nos encontramos hoy día con un conocido de la casa, el defensor nacional subrogante, don Osvaldo Pizarro, bienvenido. Y también el periodista de investigación Javier Rebolledo Escobar, con quien conversaremos sobre el libro Falsas Denuncias que está a puertas ya de lanzar. El tema en particular, como lo hemos hecho en otros episodios, trata de las personas que han sido injustamente condenadas. Hoy día tenemos otra mirada que queremos repasar, de casos bastante graves que tienen que ver con personas que fueron condenadas y estuvieron varios años en la cárcel, 10 años, 4 años, y de eso queremos conversar con Javier. Javier, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, mira, estás a días de lanzar tu libro, Falsas Denuncias. Cuéntanos de qué trata y por qué te interesó el tema. El libro trata, como bien lo dice el título, sobre falsas denuncias, y el subtítulo es una investigación sobre padres acusados de abuso sexual, ¿ya? ¿Y por qué me interesó? Porque en algún momento conocí una causa de este tipo y pensé que era un hecho aislado y comencé a investigar, digamos, exploratoriamente, como parten las investigaciones periodísticas, buscando un poco en prensa, a través del boca a boca, etcétera, y me comencé a dar cuenta de que era una realidad que estaba bastante extendida. Después lo fui comprobando, digamos, con las cifras o con los vacíos que existen más bien en las cifras y cómo funcionan las falsas denuncias. Entonces, el libro se terminó componiendo de dos casos fundamentales, digamos que son el caso de Jorge Tocornal y de Rodrigo Saavedra Conus, uno preso 10 años y el otro preso 3 años y medio. Pero además, el libro toca un poco, y ahí enganchamos con el defensor también, con la mecánica de cómo se culpabiliza o se está culpabilizando hoy a padres a través del sistema proteccional, digamos, en familia, que luego pasa acá a la justicia penal y que de forma masiva está alejando a padres de sus hijos a través de una mera denuncia, dándole credibilidad absoluta a un relato sin respetar la presunción de inocencia y secuestrando a niños, digamos, de sus hogares, de la vida de sus padres, sin ningún tipo de prueba, investigaciones que no llegan a nada, investigaciones que parten, además, denuncias que parten que tiene una característica esencial, y que es que parten con una altísima conflictividad previa, que cualquier actor del sistema se podría dar cuenta que no se trata de madres o padres que llegan corriendo, digamos, con la zapatilla a levantarse porque a una comisaría o a un lugar porque su hijo denunció o su hija denunció abuso sexual, sino que son causas que van subiendo en la conflictividad durante años, y eso, como te digo, es fácil verlo, hasta que el último golpe, o el más duro y el decisivo, el que termina toda la discusión, es la denuncia de abuso sexual y termina con estragos horrorosos. Sí. Vamos a entrar ya en los casos que inspiraron y que son la parte fundamental de tu libro, pero también para conversar de ese tema, defensor, ¿cuán relevante son en el espectro de las causas de error la denuncia falsa? ¿Es parte importante o no de lo que pueden ver, por ejemplo, en Proyecto Inocente? A ver, el tema que levanta Javier en su libro es un tema que uno, como operador del sistema de justicia, como abogado defensor, logra identificar de manera bastante clara como una falencia o un error importante del sistema de justicia, y cómo estas denuncias o estas falsas denuncias son instrumentalizadas, ya sea en la línea de tribunales de familia o la línea proteccional, como también en el ámbito criminal, y cómo estas dos materias se logran conectar. Y esto da pie a un elemento aún mayor,
que es precisamente la falsa denuncia, que es una causal de error del sistema de justicia criminal. Sea cual sea el origen de esta denuncia o la motivación de una falsa denuncia, la imposibilidad o la ausencia de filtros adecuados en el sistema de justicia criminal por parte de los entes investigadores y sus peritos, particularmente de los propios jueces, de poder identificar cuándo hay antecedentes que permitan afirmar con cierto nivel de certeza que una denuncia es falsa o que tiene una motivación en falso para poder ser sustentada, permite configurar una causal de error del sistema de justicia criminal. Y esta causal, yo diría que es la segunda causal que más se repite como una causal de error en el sistema de justicia. Después de la falsa o la identificación errónea por parte de las personas, las falsas denuncias son la segunda causal que más repetimos en el sistema. Pero basta con un invento, con una mentira para que en el fondo todo el sistema de justicia caiga sobre una persona. ¿Se da en esos casos? Lamentablemente el sistema de justicia, sobre todo en las materias que tienen una carga emotiva, como decimos nosotros, negativa. La carga emotiva negativa está asociada a las características del delito. En general, todos los delitos tienen una carga emotiva negativa, pero particularmente en delitos donde hay o existe connotación sexual o derechamente son delitos sexuales, esa carga emotiva permea en el fondo a cualquier interviniente del sistema, le hace investigadores, fiscales y por cierto los jueces, en orden a tender a pensar que la única y exclusivamente una fuente de información, que es el denunciante o la denunciante, son elementos suficientes y necesarios para poder darle credibilidad a esta denuncia, y ese elemento de credibilidad por el tipo o característica del ilícito hace que jueces y fiscales tomen decisiones en cada uno del ámbito de sus competencias, y que significa normalmente que frente a la imputación de un delito sexual con una fuente única de información terminan decretándose en muchos casos medidas cautelares graves como la prisión preventiva. Y tal como lo exponía de alguna manera Javier, también esto tiene consecuencias fuera del proceso penal, como son las consecuencias que están asociadas a cuando existen causas en paralelo que se tramitan vinculadas a ello en materia proteccional o ante tribunales de familia, los efectos que trae o tiene como consecuencia a ello. Sí. Javier, vamos explicándole a la gente para que vayamos viendo ejemplos, porque los casos que tú describes en el libro son ejemplos concretos de cómo una denuncia construye un caso completo en contra de una persona y hace que pase varios años preso. En tu libro tratas dos casos, ¿cierto? Cuéntanos, por ejemplo, el de Jorge Tocornal. El de Jorge Tocornal es el caso, yo creo, digamos, más icónico, en el sentido de que fue una persona que la película El Expreso de Medianoche queda corta probablemente en cuanto a lo que él le tocó vivir. Estuvo 10 años detenido, pudiendo haber salido en 7. Cumpliendo condena claro, por uno de los peores delitos que se le puede, digamos, achacar a una persona, condenado, digamos, en 2 juicios. Y estuvo 10 años preso, pudiendo haber salido en 7, no lo aceptó. Y tiempo después, cuando ya estaba libre, apareció su hijo para decir que en realidad había mentido. Esto salió recién, además, un extracto en la revista El Sábado, donde viene el testimonio del hijo, pero además viene contado en extenso en el libro, que es parte fundamental de lo que yo tenía, digamos, que saber, que reportear. Fue conversar con él y conocer los estragos de todo lo que le había sucedido. Porque una parte es lo que le pasa al papá, digamos, y es súper concreto y es gravísimo, estar preso injustamente, digamos, ¿cierto? Claro. Pero también ahí, ojo, y eso es el mensaje un poco del libro, que aquí estamos hablando de niñas y niños, o sea, un niño y una niña que lo instrumentalizan, que lo obligan o como uno quiera llamarlo, digamos, por presión vincular o por lo que sea, para mentir, para inventar. ¿Qué edad tenía cuando surge la denuncia? Como para entender que... En el caso de él tenía, si no me equivoco, 9 años. 9 años cuando... Y asociado además a una serie de enfermedades que él traía de base y que la justicia no quiso observar, sino que partieron de una base prácticamente religiosa, que es que los niños no mienten, por ejemplo. Y eso lo repiten, tú te das cuenta a lo largo de la causa cómo se repite muchas veces. Cuando sabemos, digamos, positivamente que los niños mienten, y mienten por muchas razones. Entre otros motivos, por darle el gusto
a los adultos. La investigación, por ejemplo, en el caso del voto de minoría de la jueza Doris Ocampo, que fue la única que hizo un trabajo exhaustivo, se dio cuenta que, por ejemplo, la investigación de la Policía de Investigaciones no presentaba una tesis alternativa, que es la base, pero la base de cualquier investigación no presentaba hipótesis alternativa, y cuando le consultó, dice ella, a la investigadora de la policía, le dijo que en realidad no era necesario porque siempre todos los antecedentes apuntaban allá. Entonces la jueza dice, esto no es ni siquiera la investigación de un aficionado, porque no alcanza para llamarse una investigación. De ese tipo de errores, digamos, y de omisiones, a propósito o no, ya no lo sé, a esta altura del partido, fueron los que terminaron con él 10 años preso. Claro. La visión de túnel era un tema que tocaba Javier y también desde su experiencia de defensor, que usted ha litigado ya más de 20 años, ¿cómo se tiene que hacer una investigación? ¿Qué es lo que se tiene que mirar? ¿Y qué valor tiene la frase que decía Javier? Los niños no mienten, que es como algo que está tatuado, ¿cierto?, en la mente de muchas personas. Sí, a ver, yo creo que Javier plantea varios temas que para nosotros son muy importantes de la línea de un defensor. El primero de ellos está asociado al sesgo investigativo, o la visión de túnel, los sesgos investigativos, los sesgos de confirmaciones particularmente, que son uno de los sesgos más importantes que los fiscales y las policías como organismos auxiliares y colaboradores incurren de manera frecuente, porque desde el momento en que logran determinar desde los actos iniciales de investigación la posibilidad de que exista un sospechoso, omiten o eliminan cualquier tipo de hipótesis investigativa alternativa o distinta, o como bajo la lógica de un método científico, una hipótesis que pueda descartar o confirmar la hipótesis principal. Y eso efectivamente no ocurre, y eso hace aún más grave los efectos perniciosos de investigaciones que están asociadas a sesgos investigativos o sesgos de confirmación. Lo segundo que Javier plantea, que es otro elemento que nosotros logramos identificar respecto de las declaraciones de niños o niñas, es el elemento de sugestibilidad. Es decir, las afirmaciones o las entregas de declaraciones que hacen los niños o niñas tienen que ser ponderadas a través de ciertos elementos objetivos para poder determinar si esa declaración tiene o contiene o no los contiene ciertos elementos de sugestibilidad, ¿ya? Porque precisamente ahí yo puedo plantear una discrepancia. Hay ciertas edades, hay un cierto rango de edad donde uno perfectamente puede afirmar que los niños no mienten propiamente tal. Los niños cuentan una versión, cuentan una historia. Y ellos no necesariamente, hasta los 5 o 7 años de edad, no tienen una conciencia real de qué es lo que es dolosamente o maliciosamente mentir. Cuentan una historia, y esa historia sugestionada con ciertos elementos, como por ejemplo las personas que son sus referentes o sus adultos responsables, la madre o el padre, según sea el caso. Normalmente en estos casos de abusos sexuales, conforme a lo que hemos visto acá, tienden a ser de las madres. Y el gran problema de eso es que el sistema de justicia chileno tiene un problema conceptual básico y muy, muy grave. Y es que siempre se pondera la información desde la lógica de absolutos. O es verdad o es mentira. Porque si es mentira, la persona cometería un delito de falso testimonio. Y eso inmediatamente nos sube sustancialmente el estándar como para poder decir, no, mire, puede haber imprecisiones, pero mentira aquí no hay. Y por lo tanto, yo debo presumir que esto es verdad. Y ese error es estructural en nuestro sistema de justicia, porque sistemas de justicia comparados utilizan el concepto de fiabilidad o confiabilidad de la información. ¿Qué significa esto? Que cuando un niño o una niña entrega una declaración, si es que existen en el análisis de esa declaración ciertos elementos que permitan afirmar que esa declaración tiene elementos de sugestión, yo puedo perfectamente decir que esa información, esa fuente de información es poco confiable o es poco fiable. Lo mismo pasa con elementos, por ejemplo, cuando una persona reconoce erradamente al autor de un delito.
puede que esa persona esté con la convicción de que Alexis cometió el delito propiamente tal, pero si este delito ocurrió en la mitad de la Alameda a las 9 de la noche en horario de invierno cuando estaba lloviendo, las variables de estimación en la percepción de esa identificación son tan de baja calidad que ese relato o esa información no es confiable, no es fiable. No es que esté mintiendo, sino que no tiene suficientes elementos para poder confiar, y eso es lo que los tribunales deberían necesariamente hacer, y por lo tanto, en base a ese análisis exhaustivo, poder decir, ¿sabe qué? Esta información es de baja calidad y por lo tanto no permite legitimizar o legitimar una sentencia condenatoria. Y esto tenemos que agregarle aún más la gran agravante de que no solo existen estos errores conceptuales, sino que además los elementos periciales o los organismos auxiliares, como por ejemplo el CABAS, que depende de la Policía de Investigaciones, o estas brigadas de investigación sexuales que utilizan metodología CABAS INSCRIM, son de tan baja confiabilidad, no tienen una metodología científica validada a nivel internacional, no tienen tasas de error determinadas, que lo único que hacen es generar confirmaciones y ayudar a que estas falsas denuncias terminen siendo fuentes robustas de información, poco confiables, poco fiables, que terminan finalmente en una sentencia condenatoria. Claro, bueno, ahí con eso uno echa un poco por tierra el tema de los niños mienten o no mienten. Básicamente los niños creen en lo que están diciendo, no tienen una intención de engañar, o sea, no hay, como decía el defensor, no hay un dolo, y por lo tanto pueden pensar que están diciendo lo correcto. Hay otro caso que tratas en el libro, no queremos contar todo el libro, la idea es que vayan todos a comprarlo después y al lanzamiento, de Rodrigo Saavedra, que también es un caso similar, de gran afectación también. Cuéntanos más o menos de qué trataba ese caso. Quería explicarte previamente un poco, en función también y para complementar lo que estaba diciendo el defensor, que según lo recabado, más allá de los dos casos, porque hay muchos casos en el libro que se tratan con menos, digamos, detalle y que han generado prisiones preventivas también, tenemos que, cuando se genera esto, lo que estábamos hablando, hay una conflictiva previa muy alta, donde la última carta uno se da cuenta claramente la estrategia de los abogados es esta denuncia. ¿Qué es lo que sucede? El organismo, o sea, el sistema que está prácticamente completamente privatizado, digamos, los brazos operativos o que observan de los jueces de familia, que es donde muchas veces o generalmente nace esto antes de partir a la parte penal, se dan cuenta. Los DCE, digamos, o los antiguos DAM, que son los que hacen el diagnóstico, y dicen, ¿saben qué? Acá hay una causa que lleva 4 años, 5 años. Es raro, ojo. Este niño no presenta indicadores, ojo. El papá no tiene el perfil, ojo. Pero, como es un delito grave, como tenemos la ley de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual en contra de menores, pasémoslo a un programa especializado de todas formas, porque este niño igual ha recibido un maltrato. Ha recibido un maltrato de todas maneras, y como los programas son en maltrato y abuso sexual, los PRM caen ahí, y ahí el juez le da la orden de atender a toda la familia, y el juez sabe, y aquí yo digo que está la primera parte gravísima, sabe que el PRM siempre le va a decir que no, le va a decir, y siempre se repite lo mismo, por lineamiento técnico, nosotros no podemos atender a un potencial agresor sexual. Y a partir de ese momento comienzan a llamar a ese padre como agresor sexual. Claro. Eso lleva a que en la pata penal que se abre, ese caballero parta criminalizado ya previamente, porque además los informes que emiten estos organismos de familia pasan también a la parte penal y son utilizados. Y ahí tú puedes ver claramente donde jamás se dice potencial agresor, sino que derechamente agresor. Esto lleva a prisión preventiva en muchos casos, y en otros casos no a prisión preventiva, pero digamos a un drama familiar, a una destrucción del vínculo entre el padre y su hijo, que es horroroso y que toma, en primer lugar, un año, que muchas veces que tomen el caso por las listas de espera. El diagnóstico ya había tomado 6 meses. Y la intervención, como viven de las remesas, sabiendo, o presumiendo originalmente que no son casos reales, digamos, se demoran igual un año, periodo en que termina esa intervención, y dicen, ¿sabe qué? En realidad acá no hay abuso sexual, pero este hijo igual recibió un maltrato, la mamá actuó preventivamente, hay un vínculo nutricio entre madre e hijo. Este tipo, si bien no es abusador sexual, al parecer sí es agresor, ejerce otros tipos de violencia,
y se hace una revinculación muy lenta, lo que se suma a que el 70%, el 67% de los casos, de este tipo de casos, en virtud de lo mismo que te dije de la ley de imprescriptibilidad, cuando no son considerados culpables, se le da un sobreseimiento temporal. Ese cartón, digamos, lo ocupa un padre para poner una querella por denuncia calumniosa y realmente quizás en algún momento reflejar las cifras verdaderas de falsas denuncias, y no le sirve de nada, porque lo que obtiene es que en familia lo que sucede generalmente es que comienzan a aparecer nuevas develaciones. Y la causa que está cerrada temporalmente sin prueba se reabre y el sistema se resetea y parte desde el principio exactamente igual en familia, y esos 2-3 años que el papá estaba alejado, ¡pum!, parte de nuevo con 2-3 años y con la posibilidad de prisión preventiva de nuevo, digamos, en la parte penal. Así que yo digo, es un sistema perfecto. Si esto se mirara así, solamente con la inteligencia y las personas que lo hicieron, digamos, para eludir, para utilizar la protección de los niños para otros fines, que finalmente es para presionar plata, para presionar bienes, para presionar visitas, para lo que tú quieras, está pensado perfectamente para arruinar a una persona. Claro. Y funciona. Claro, con esto se configura lo que el ministro Dolmetsch, puntualmente en el caso de Rodrigo Saavedra, habló de los horrores del sistema, no errores. Sí. Claro, porque básicamente cuando la persona quiere obtener una indemnización se dice que haya existido algún error, pero él, claro, bien, yo creo que lo llamó como horror, porque básicamente pasar por todo esto, eliminar la prisión, o sea, la presunción de inocencia, más allá de la cárcel, que ya es un suficiente castigo anticipado, injusto, también termina con la vida no solo de estas personas, de estos papás, sino que también de sus hijos, que no los pueden ver. Entremos un poco en el caso de Rodrigo Saavedra. Cuéntame resumidamente para que la gente pueda entender qué es lo que le pasó a él. Es un caso que también parte en familia, digamos, con una demanda de alimentos, con un no pago, digamos, porque Rodrigo pertenece a una familia muy humilde, de Laja, y ahí tuvo una conflictiva, digamos, con su anterior mujer, y recibe una denuncia de abuso sexual. Primero, digamos, es procesado en el sistema antiguo, es encarcelado, después sale libre y después es condenado, y finalmente se ratifica o sea, no solo se ratifica la sentencia, sino que se aumenta la condena a cerca de, no sé si no me recuerdo bien si 13 o 15 años, una eternidad, digamos, y ahí él se va preso por un delito que no cometió en base a informes, además, que estuvieron, no sé cuál es la palabra ya a esta altura de decirlo, pero el Servicio Médico Legal emitió un informe que fue decisivo porque no estaba el testimonio de la hija, sino que estaba solamente el testimonio de la mamá en este caso, y el Servicio Médico Legal hizo un informe decisivo que señalaba que la niña había sido desvirginada en fecha no reciente, pero que además tenía indicios de haber sido abusada hace poco, digamos, por hematomas, etcétera. Y hacía toda una descripción del himen, etcétera. Resulta que él, cuando llevaba más de 3 años cumpliendo condena, esta niña, esta hija, se acercó a la mamá de Rodrigo, a la abuela, y le contó que ella nunca había tenido relaciones sexuales. Claro. Y le hicieron un examen ginecológico y apareció que no había tenido jamás, que no era virgen, siendo que el informe del Servicio Médico Legal había determinado que había sido desvirginada, y había una de las principales razones, si no la principal, que ocuparon para condenarlo por ese delito. Entonces, y después la Corte Suprema, a través de un recurso de revisión con el testimonio fundamental de la hija, y ahí es donde aparece Dolmetsch y señala lo que tú dices, porque Dolmetsch le cree a Rodrigo y entrevista en solitario a la niña ya adulta de 18 años, dice: estos no son errores, son horrores. Después de eso, Rodrigo presenta una demanda, sale libre, una demanda, digamos, no sé si habrá estado bien o mal hecha, pero para una indemnización contra el Estado, y se la niegan porque dicen que no fue, digamos, una omisión, no recuerdo cuál es la palabra, pero errónea o arbitraria. Claro. Pero, claro, y que en el fondo esos son los elementos que estaban en ese momento y que ahora recién aparece la hija. Lo que yo me quedé preguntándome todo el tiempo, bueno, ¿y cómo se hacen cargo del informe del Servicio Médico Legal?
que es uno de los elementos fundamentales con lo que lo metieron preso, ¿eso no es un error o una omisión fundamental? Se lo vamos a preguntar al defensor, porque claro, el concepto, por lo menos lo que manejamos en la Defensoría, de error judicial, cuando hay una prueba del servicio médico legal, si el camino era el del error judicial, que ya nos va a explicar el constitucional, el defensor, claro, quizás de ahí se agarraron. Defensor, ¿cómo básicamente uno puede pedirle al Estado de Chile que de alguna manera repare el daño que estas personas sufrieron? Sabemos que la justicia, y lo han repetido muchas veces, por ejemplo Mauricio Duche, no hay un sistema penal infalible, siempre, y él habla de un 5% de error, siempre hay un margen de error, como en todas las cosas donde están los seres humanos, ¿cierto? Pero me imagino que los estados también, ante esa posibilidad de error cierta, tienen que tener también mecanismos rápidos de reparación. ¿Cuáles son los caminos que existen en Chile y qué es lo que tiene que hacer alguien para poder obtener esa reparación? A ver, es una buena pregunta y que ha tenido su respuesta una evolución precisamente al alero de la reforma procesal penal desde que ésta se implementa. La Constitución efectivamente es la que regula la causal de indemnización por error judicial, ¿ya? Y efectivamente, para poder configurar la causal de indemnización por error judicial, tiene que existir alguna acción u omisión que sea atribuible en un 100% a la responsabilidad del tribunal que dictó la sentencia. Al juez. Al juez. El punto es que esta causal podría operar de cierta manera y con cierto nivel de confiabilidad cuando el sistema de justicia criminal se componía bajo la lógica o bajo el paradigma que el juez investigaba, el juez acusaba y el juez sancionaba. Y por lo tanto, uno podía focalizar en ese ente, el juez, la responsabilidad única, exclusiva y excluyente en la toma de decisiones, ¿ya? Porque él era quien tenía que tomar la decisión de ponderar la información creíble, confiable o fiable. Eso es factible de sostener. Pero ¿cuál era el punto? Que cuando pasamos a cambiar al sistema de la reforma procesal penal y pasamos a un sistema adversarial donde el juez tiene un rol pasivo, los tribunales tienen un rol pasivo y el juez tiene que alimentarse para la dictación de su sentencia con información que la Fiscalía esencialmente por mandato constitucional y legal le tiene que proporcionar, que es proporcionar los antecedentes de cargo o incriminatorio y la defensa los antecedentes exculpatorios, el modelo de responsabilidad se quiebra. Porque, y así lo plantearon los tribunales superiores de justicia, en el sentido de decir, a ver, no resulta razonable que el Poder Judicial se le atribuya la responsabilidad de un error judicial cuando el levantamiento de información y el procesamiento de la información y la calidad de esa información, más bien en este sistema adversarial, proviene del Ministerio Público. Y de ahí que la causal de indemnización cambia y se abandona lo que es la línea del error judicial y pasamos a las indemnizaciones por falta de servicio. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando con ocasión de el actuar negligente de un agente estatal, por ejemplo el Ministerio Público, usos policías, se genera un perjuicio y este perjuicio finalmente genera un daño particular, patrimonial o moral a una determinada persona. Y la jurisprudencia a nivel de tribunales se ha ido encauzando en la falta de servicio atribuible particularmente al Ministerio Público y las policías. Ahora, no obstante esta explicación un poquito compleja, el problema real que se da, tal como plantea Javier, es que siguen existiendo y no dudo que van a seguir ocurriendo en el futuro casos donde los auxiliares del sistema de justicia, las policías, el servicio médico legal e incluso el Ministerio Público cometan estos errores y estos errores no traigan como consecuencia obligatoria necesariamente una indemnización para la persona que se vea perjudicada con ello. Y eso es porque nuestros mecanismos de control en el sistema de justicia criminal son febles, que es precisamente uno de los roles que la Defensoría Penal Pública ha querido poner en el tapete, que el sistema de justicia criminal en su integridad tome conciencia, todos los operadores, que el sistema de justicia lo componen personas, que las personas pueden cometer errores y que esos errores en el sistema de justicia criminal,
cuestan muy caro, porque se priva de libertad a una persona inocente. Por lo tanto, tomar conciencia de los errores y de estas causales de errores podría, y es la idea, poder evitar la comisión de ellos. Lamentablemente, eso ha sido un derrotero bastante complejo a nivel institucional. Los mecanismos internos de control de las propias instituciones no necesariamente están funcionando. De hecho, yo, por ejemplo, a raíz de la tramitación de algunas causas, requerido vía ley de transparencia, por ejemplo, al servicio médico legal, respecto de procedimientos disciplinarios o sumariales con ocasión de un actuar negligente de un profesional de servicio médico legal, y la respuesta es que estos procedimientos no existen. Entonces, ahí uno efectivamente se da cuenta que existen situaciones graves que el sistema no es capaz de corregir, de enmendar rumbo, y por lo tanto es altamente probable que casos como los que cuenta Javier y los que nos conocemos nosotros como Defensoría Penal Pública se vayan a seguir repitiendo en el tiempo. Sí, y es verdad, porque básicamente la Defensoría ve este tipo de casos en Proyecto Inocentes. Tenemos 80 casos más o menos en la página web. Y muchos son historias similares, claro. Los casos que tú tienes en el libro, Javier, son casos extremos donde las personas fueron condenadas. La Defensoría en general en Proyecto Inocente tiene personas que han estado privadas de libertad, prisión preventiva, ¿cierto? Desde 2 días hasta 2 años y medio. Pero es igual de nefasto y probablemente se siguen repitiendo. Dentro de tu experiencia como periodista, antes de la entrevista hablabas de que había mucho feedback, mucha retroalimentación de la gente. ¿Qué ha significado para tu carrera tomar este tema? Porque me imagino que, claro, has reporteado muchos temas que son muy interesantes, que son todos impactantes, pero ¿este tema ha traído algo especial para ti en general? Es el más complejo de todo, yo te diría, porque en los otros temas uno estaba claro, entre comillas, si uno lo pudiera poner en términos extremos, dónde estaba el adversario y dónde estaba el mal. Uh-huh. Acá, de alguna forma, el mal o lo malo está disfrazado del bien, de la garantía, de la protección, de creer a las víctimas, de una serie de ya a estas alturas como paradigmas que eran muy difíciles de romper en una sociedad que ha ido ganando derechos, digamos, en torno a las mujeres, por ejemplo, y que está muy bien, pero que también el péndulo, me di cuenta en esta investigación, había producido graves inequidades, y que es lo que, digamos, lo que se denuncia. Entonces, desde esa perspectiva fue muy complicado porque sabía, digamos, que iba a generar un nivel de odio importante. ¿Has sentido odio? O sea, no lo he sentido, o sea, ¿Te lo han no dicho? sé si claro, lo he palpado, digamos, concretamente, a través de frases como: este tiene que ser un agresor sexual, seguramente, pongo mi útero digamos, para afirmar que esto es así, este tipo es un ignorante, no sabe nada. O sea, se mezcla esto con Claro. temas de género. Me llenan de información, digamos, de repente el chat personal con unas cuestiones que ni siquiera entiendo, digamos, a qué van, pero que mezclan 1000 temas, mucha violencia, mucha molestia, y yo entiendo, claro, hay mucho susto detrás, evidentemente, de quitarles quizás algo, y derechos adquiridos, lo que tú quieras, y yo vuelvo a recalcar que ese no es el objetivo del libro. Yo no estoy hablando de que la mayoría de las madres hagan esto, estoy hablando de que es un flagelo, que es peligroso, que acá se está afectando a los niños, a las niñas, y que las verdaderas causas de abuso sexual es más que seguro que no se están pudiendo investigar con este nivel de atochamiento que tenemos en el sistema. Claro. Entonces a eso es a lo que apunta el libro y la investigación en general. Claro, hay una frase que se dice en Inocentes, que cuando un inocente está en la cárcel hay un culpable que está en libertad. Claro. Y básicamente eso pasa en el sistema de justicia. Si nos enfocamos y erramos, ¿cierto?, con esta visión de túnel o estos sesgos confirmatorios y todos estos elementos que básicamente son malas investigaciones, claro, generas que quizás alguien que sí está abusando sexualmente lo siga haciendo. Y por otro lado tienes a estas otras personas en la cárcel injustamente.
Yo solamente quiero agradecerles por el tiempo. No sé si puedes invitarnos al lanzamiento del libro, Javier, como nuestro Los invito para invitado allá o especial. para allá. A la cámara. A Sí, la cámara. sí. Ya, los invito a todos, digamos, los que están acá presentes, el defensor y a todos ustedes que están acá. Les agradezco la invitación. El lanzamiento es el día jueves 10 de abril, ya pasado mañana, digamos a las 19 horas, en el espacio cultural Ñuñoa, en el espacio literario, perdón, Ñuñoa, que está justo al frente de la municipalidad en Jorge Washington. Así que están todos invitados ahí. Vamos a hacer una presentación, va a estar Jorge Escalante y Carolina Valenzuela presentando el libro, y vamos a tener también la presencia del Defensor Nacional que aceptó la invitación. Defensor, por último, ¿alguna palabra sobre este tema para cerrar? Lean el libro. Creo que a ver, yo creo que el aporte que hace este libro, y Javier particularmente, es, hablando de los sesgos, cualquiera podría pensar que uno como operador del sistema de justicia, y más en el rol del defensor, quiere encubrir realidades o tiene una misión que es defender personas imputadas y por lo tanto va a hacer todo a ultranza para demostrar que efectivamente esta persona es inocente. Pero lo relevante y lo notable de esto es que Javier, un periodista en su línea investigativa, logra pesquisar, confirmar y visibilizar desde su profesión los grandes problemas y los grandes errores del sistema de justicia en su integridad incluso, porque logra conectar los grandes problemas del ámbito proteccional, tribunales de familia, y cómo estos tienen un impacto en el ámbito de justicia criminal. Y eso para nosotros es muy relevante porque a través de un lenguaje claro, simple y desde los casos, permite que el ciudadano común y corriente de a pie pueda aprender y tal vez evitar de alguna manera, o a lo menos prender las alarmas si es que le toca enfrentar el sistema de justicia desde la vereda del agresor sexual. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá. Por la invitación. Y bueno, nos vemos en otro capítulo de Con Defensa y Justicia, con más historias interesantes para conversar. Muchas gracias.